quieran. Estamos en el aire, estamos grabando. Bueno, buen día a todos. Como miembro de la subcomisión de doctorado de QIAQF, o sea, nuestro departamento de química inorgánica, analítica y química física, me toca presentar la defensa de tesis de Nicolás, dirigida por la arquitectura. Y bueno, siempre tomo este momento para agradecer la participación de los jurados que evalúan y están de evaluar hoy el trabajo de tesis. En este caso tenemos a los tres jurados, tenemos dos virtuales y uno presente, así que empiezo por agradecer a los jurados virtuales, que son el doctor Claudio Borsadelli, profesor titular de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, investigador superior de CONICET, el doctor Darío Falcone, también profesor titular de la Universidad Nacional de Río Cuarto, investigador principal de CONICET. Realmente, nuestro miembro del jurado presencial, el doctor Horacio Conti, profesor consulto ya de nuestro departamento. Así bueno, agradecemos a los tres jurados y bueno, presentar el título titular, así que Carlos, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por venir. Bueno, como presentaron, soy Nicolás y yo me hablar de mi campo de tesis, que se titula Líquidos Biónicos Presentes de interés en energía y energía nuclear. Y ya en el título están plasmadas estas tres bases o pilares sobre los cuales se va a partir todo este trabajo que voy a presentar. ¿Cuáles son estos tres pilares? Los líquidos iónicos, los procesos de desintegración nuclear y cómo a partir de estos procesos podemos aprovechar para obtener luz y generar materiales que podamos sacar algún trabajo a ello. Bien, vamos adelante. Vamos adelante. ¿Qué funcionaba, Sí. Ahí. No. ¿El corto funcionaba? ¿O en el cambio de computadora se...? Está mucho. ¿No? Ahí está. Bien. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, este es simplemente un breve esquema de cómo se va a presentar la charla. Les voy a contar un poquito los conceptos hoy necesarios para que podamos entender este trabajo. Luego les voy a contar los objetivos que nos planteamos para poder plantear toda esta línea de investigación. Les voy a hablar de los resultados que fuimos obteniendo a lo largo de todos estos años. Y por último, vamos a tratar de ver qué cosas importantes pudimos obtener y cuáles son las líneas a futuro que planteamos para seguir la investigación y distintas investigaciones. Bien. Bueno, lo principal, ¿por qué líquidos iónicos? ¿No? Bueno, un líquido iónico es, así como está la definición, es una sal y es líquida a la temperatura de trabajo. A nosotros particularmente nos va a interesar que estas sales sean líquidas a una temperatura en la que vamos a manejar, cercanas al ambiente. La definición formal de los líquidos iónicos que queremos manejar son de temperatura ambiente, que son de un punto de fusión de menor de 100 grados. ¿Por qué nos sirve este conjunto de líquidos iónicos? Porque generan formas fases metaestables, donde por más de que tengamos un punto de fusión un poco más alto, podemos usar líquidos a temperatura ambiente. Típicamente constan de algún catión voluminoso simétrico derivado de algún compuesto nitrogenado, puede ser ilinosólidos o piridonios, y tienen algunas particularidades que son las que nos interesan. Por ejemplo, como son sales, a pesar de ser líquidas, tienen una baja presión de vapor, tienen conductividad eléctrica debido a la movilidad de los iones, tienen cierta resistencia a radiación, al menos en comparación a sus análogos orgánicos no cargados, y particularmente esta propiedad es la que más nos interesa, que son la de compuestos versátiles. ¿Por qué lo decimos así? Porque podemos, eligiendo correctamente los niveles constitutivos, inferirle propiedades a nuestro material, inferirle propiedades deseadas con bastante facilidad. Bien. ¿Qué es un proceso de desintegración nuclear? Bueno, esto es un mundo muy amplio y grande, pero me voy a centrar simplemente en dos procesos que es los que vamos a utilizar a lo largo de este trabajo. Uno es la reacción de calentamiento beta, por ejemplo, tengo un núcleo de americios, un núcleo grande, que espontáneamente puede quebrarse y se libera un núcleo de helio
que es lo que se denomina partícula alfa, y nos queda como resultado un átomo de Neptunio, simplemente por concentración de dos protones, dos neutrones menos y dos protones menos, y a su vez, si este átomo está en estado no fundamental, puede excitarse emitiendo un fotón gamma, y ahí obtenemos dos emisiones de radiación. Lo importante acá es que la partícula alfa que sale tiene energía definida, mientras que un decaimiento beta es, por ejemplo, cuando un neutrón que está en un núcleo de tritium, por ejemplo, se transforma en un protón y se emite un electrón y un antineutrino electrónico. ¿Qué tiene de distinto esto? Bueno, como se liberan dos partículas, ahora la energía con la que salen estas partículas no es monoenergética, está definida para cada núcleo, sino que tiene un espectro con una energía máxima definida. Esto es un decaimiento beta -, porque se libera el electrón, pero también existen lo que se llaman decaimientos beta+ o beta positivos, que es, por ejemplo, cuando un protón se convierte en neutrón y entonces se libera lo que se llama un positrón en vez de electrón, que es simplemente la antipartícula. De nuevo, como se liberan dos partículas antes del núcleo residual, este también tiene un espectro energético con energía máxima definida y no simplemente un modo energético como en el caso de las partículas alfa. Bien. Asociado a estos procesos puede ocurrir un evento posterior, que es lo que se llama la emisión de radiación Cherenkov. ¿Por qué es más importante para nosotros? Porque una vez que ocurre la emisión de una partícula beta, si la partícula beta viaja a través del medio a una velocidad mayor que la luz en ese medio, lo que se va a generar es la generación de fotones Cherenkov. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, siempre que una partícula cargada atraviesa un medio eléctrico, los dipolos de ese medio se van a orientar. Pero a medida que se van orientando y la partícula va pasando, si esa partícula viaja a una velocidad menor a la de la luz, se desorientan, vuelven a su configuración normal y no hay grandes cambios. Pero cuando pasa que la partícula viaja más rápido que la luz, estos dipolos se orientan todos juntos y al desorientarse emiten un frente de ondas como si fuese un avión supersónico que supera la barrera del sonido, una explosión sónica. Bueno, esto es el análogo, pero con luz. ¿Cómo sé yo cuál es la energía a partir de la cual va a ocurrir este proceso? Bueno, simplemente es una formulita que tiene en cuenta que la energía mínima o umbral para que ocurra esto tiene que ver con la energía del electrón en reposo y depende únicamente del índice de refracción en promedio. En general, el líquido químico que usamos tiene índices de refracciones elevados, del orden de 1,5. Entonces, con electrones que tengan más de 160 electronvolt, ya alcanza para que se genere este efecto. A pesar de esto, es un efecto que genera muy poquitos fotones. No es fácil verlo con los ojos, necesitamos simplemente, o sea, para que sea visible, lo vamos a ver en el núcleo de un reactor. Bien. Por último, simplemente quería mostrarles, esto es un diagrama Jablonski. Esto resume bastante lo que son los procesos fotofísicos normales que puede sufrir una molécula orgánica cuando se excita. Y todos estos procesos tienen una constante cinética asociada. Y estas constantes van a depender de nuestra molécula. Hay un parámetro que es muy útil para poder caracterizar los sistemas, que es el rendimiento cuántico de fluorescencia, que se define simplemente como el número de fotones de fluorescencia por cada número de fotones absorbidos. ¿Ok? Entonces, más allá de esa definición, si uno logra obtener una medición en estado estacionario, puede expresar este mismo parámetro en función de sus constantes cinéticas que caracterizan este proceso. Ahora, si en vez de un sistema que está estacionario, excitamos con algún pulso de luz, el tiempo característico con el cual van a quedar nuestros estados excitados es la inversa de la sumatoria de las constantes de activación del estado excitado, que vamos a denominar tau, o tiempo de vida del estado excitado. Bien. Si no ocurre otro proceso distinto a la emisión de fluorescencia o a la relajación vibracional o la desintegración no radiactiva del estado excitado, entonces a este le ponemos un superíndice cerito que nos indica que es el rendimiento cuántico de estado de adición infinita.
Bien, objetivos de este trabajo. ¿Qué nos motivó a hacer esto? Bueno, nuestra idea, nuestro objetivo es obtener líquidos iónicos que tengan la capacidad de captar y capturar la energía de excitación de distintas fuentes. En particular, en este caso, queremos aprovechar la energía de excitación proveniente de desintegraciones nucleares. Una vez que logremos eso, también queremos que nuestro material responda de tal manera de que podamos hacer algo de esa energía de excitación. Típicamente, emitir luz para usarlo en detectores de radiación por centelleo líquido. Centelleo líquido es una técnica comercial, es muy sensible, ya existen centelladores comerciales muy eficientes, pero tienen ciertas desventajas, como por ejemplo, que no se pueden reutilizar porque se degradan fácilmente y porque no puede sacarse el alarito que uno le pone. Si uno espera que decaiga, podría sacárselo en el caso de un líquido iónico, en el caso de los centelladores comerciales no, son inflamables y tienen cierto riesgo al ambiente. Como antecedente, partimos de que en el grupo ya se desarrolló un líquido iónico que se utilizó como centellador, pero que es un líquido iónico no fluorescente. Simplemente se generaban fotones que eran detectados por radiación Cherenkov. El objetivo entonces va a ser para obtener un líquido iónico que sea capaz de transformar esa energía de excitación en luz y usarlo como centellador. Bien, entonces para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar, pensar y luego sintetizar este líquido iónico que tenga las características fotosíntesis apropiadas, es decir, que pueda capturar la energía de excitación, que pueda remitirla en el lugar donde deseemos para que podamos detectarla y utilizarla. Para eso vamos a caracterizar espectroscópicamente los colorantes que vayamos a incorporar, tanto en líquido iónico como en soluciones fluidas. ¿Saben? Porque nos va a importar cómo se comporta el colorante en el medio fluido, entenderlo, luego cuál es la influencia del líquido iónico para ver cómo se demoran esos procesos que podemos ver en soluciones, por ejemplo, acuosas. Una vez que tengamos todo eso estudiado, el objetivo es pasar a una etapa final de evaluar los líquidos iónicos como centelladores líquidos. Bien. Pero entonces, para empezar en todo esto, necesitamos sintetizar líquidos iónicos. Ahora, uno podría preguntarse, pero ¿no se venden líquidos iónicos? ¿Por qué hay que sintetizarlos? Bueno, es cierto, los líquidos iónicos se venden, son bastante comerciales, hay una gran abundancia de distintos líquidos iónicos. Acá les presento uno. Este es, de hecho, el líquido iónico que vamos a usar principalmente, y se ve de una pureza hermosa, 98,5%, al menos 98,5%, pero tiene ese 1,5% son impurezas bastante coloreadas. Y no solo son impurezas coloreadas, sino que además tiene una particularidad que no es normal para algo que sea una única molécula, que es, si yo excito a distintas longitudes de onda, que debe ser siempre el mismo espectro, pero lo que veo es que depende de donde yo excito, tengo un espectro de emisión que se va corriendo. Entonces, nosotros queremos una caracterización espectroscópica y no podemos partir de una base que tenga este problema. Necesitamos un espectro base que sea limpio y a partir de ahí podemos estudiar el resto de nuestros sistemas. Entonces, tuvimos que ponernos a optimizar una síntesis que nos garantice un líquido iónico con una calidad, vamos a decir, espectroscópica. Bien. Entonces, luego de muchos ensayos, las condiciones óptimas que conseguimos son estas y tienen que ver con lo siguiente. El metilimiazol es un compuesto que se suele oxidar bastante fácil, se pone amarillo con cierta facilidad. Entonces, hay que purificar muy bien los reactivos de partida justo antes de usarlos. La reacción se hace durante 5 días, lenta porque no se puede subir demasiado la temperatura. La temperatura tiene que estar entre 40 y 45 grados, evitando que supere los 50 grados. Se tiene que hacer una atmósfera de nitrógeno. Se tiene que lograr que no quede, luego de finalizar la síntesis, no quede nada de metilimiazol, porque una vez que termina la reacción, separarlo del líquido iónico es bastante complicado y ese que luego se sigue degradando con el tiempo. Entonces, ponemos un exceso también de clorobutano. También notamos que probando distintos volúmenes de escala de síntesis, al superar los 100 mililitros, de todos modos tenemos espectros
líquidos iónicos con cierta tonalidad amarilla. Una vez que obtenemos todo, una vez que sintetizamos, hacemos la reacción durante 5 días, el líquido que se obtiene se lava con acetato de etilo y se recristaliza con esta mezcla de solventes. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Esto es lo que yo tengo en valor, este es el líquido iónico, es un líquido incoloro, bastante transparente, y si yo excito 350 nanómetros, que era uno de los ejemplos que les había mostrado antes, tenemos una señal prácticamente plana a la, digamos, en la región visible donde aparecían las señales fluorescentes. Luego de esto, nuestro método de control era agarramos un puntero láser violeta de 405 nanómetros y cuando terminaba la síntesis y purificamos, simplemente irradiando el balón, nos fijamos si veíamos destellos de fluorescencia o no. Bien. Este líquido iónico, el que les mostré, el 1-butil-3-metilinasolio cloruro, cloruro, es además de nuestro solvente base, también es nuestro reactivo base para hacer los otros líquidos iónicos. ¿Cómo los obtenemos en los otros dos? Por reacciones de intercambio iónico. Lo que vamos a hacer es una reacción de intercambio iónico o metátesis que implica al líquido iónico con el cloruro. Lo que vamos a hacer, lo disolvemos en cloruro de metileno y le agregamos una cantidad, un exceso del 10% de la sal que contiene al anión que yo quiero incorporar y lo dejamos agitando a temperatura ambiente durante una semana. Es una reacción en fase heterogénea porque esta sal no se disuelve en cloruro de metileno, pero la fuerza que usa esta reacción es que la energía reticulada del cloruro de sodio es más grande que la de anión tosilato, la de tosilato de sodio, entonces lentamente se van intercambiando los iones. Queda este líquido iónico disuelto y esto precipitado, y por filtración uno puede separar estas cosas y luego evapora el solvente y obtiene el líquido iónico puro. Dependiendo, como son líquidos metastales, a veces se obtienen líquidos, a veces se obtienen sólidos, luego hundiéndolos se obtiene el líquido iónico líquido. Bien, esta es una de las reacciones que hicimos. La otra síntesis que hicimos fue la del líquido iónico con piramina. La piramina es hidróxido de pirenio y sulfonato de sodio. Es mismo esquema, mismas condiciones, todo igual, pero como esta sal es equivalente, hay una competencia, evidentemente, con el cloruro de sodio, y no pudimos lograr obtener este líquido iónico puro, sino que tenemos parte de este con reactivo cloruro de mezclado, pero luego con RMN uno puede identificar qué proporción tiene cada uno y estimar la concentración de este líquido iónico en este líquido iónico. En general siempre obtuvimos valores entre 0,15 y 0,3 molar. Bien. Bien. Ya tenemos nuestros líquidos iónicos sintetizados. Tenemos que caracterizarlos. Pero con los fluorómetros comerciales, una caracterización espectroscópica en la parte de fluorescencia, uno siempre se enfrenta a problemas que tienen que ver con fenómenos que se llaman de filtro interno, que se deben a cuando uno mide en condiciones de gran absorbancia. Uno cuando quiere caracterizar un colorante, lo ideal, si voy a utilizar un fluorómetro comercial, que está en la geometría de 90 grados entre el detector y la lámpara de excitación, lo ideal es medir con absorbancia de menor a 0,1. Eso es lo que recomiendan todos los libros. Y bueno, pero nosotros queremos caracterizar nuestro sistema tal como está. No podemos diluir, no podemos hacer que esa absorbancia baje. Es nuestro sistema tal y como está. Entonces tenemos que poder diseñar una metodología de medición que nos permita poder interpretar de los espectros que estamos obteniendo la información correcta y no distorsionada por estos espectros individuales. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero tenemos que luchar con lo que se llama el filtro interno primario. ¿Qué es el filtro interno primario? Bueno, acá se ve muy bien. A medida que la investigación va atravesando una solución que contiene un colorante, este haz se va atenuando y esa atenuación depende de la concentración. Este es un esquema de cómo es un fluorómetro comercial. Tiene un haz de excitación de este lado, tiene un detector
de este lado a 90 grados. Estas curvas azules simbolizan el foco de las lentes convergentes con las que viene la mayoría de los filamentos comerciales, y este es el volumen de detección. Ahora, para poder hacer una comparación y no tener una distorsión, uno tiene que asumir que la absorbancia que es real, que uno mide en un espectrofotómetro, para poder aplicarla a este sistema, no puedo tener, no me puede pasar esto. Si yo voy aumentando mi concentración, la cantidad de luz de excitación que me llega al volumen de detección está disminuyendo, porque eso me provoca distorsiones en la estimación de la cantidad de estados excitados que yo tengo. Acá se ve también bastante clarito cómo se va atenuándolas, y si yo midiese siempre en el centro de la cubeta, estaría viendo distintas cantidades de luz de excitación. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos dos modificaciones. Primero, a un filómetro comercial que tiene la compresión a 90 grados, agarramos el monocromador de emisión y el detector, como es un filómetro comercial, pero que es modular, el fabricante nos permite desplazar todo este sistema y ponerlo colineal con la excitación, para evitar que el luz de excitación pueda quemar el detector. Se interponen filtros en la excitación y la emisión para protegerlo. Y además de eso, disminuimos el paso óptico a 2 milímetros. ¿Por qué? Fíjense en la foto que está arriba en el centro, arriba en el centro. Esa es una foto de una cubeta de 1 centímetro de lado, donde tiene una solución de rodamina que simplemente está siendo excitada. Y el trazo que se ve ahí es ese cambio en el trazo, es cómo va cambiando el haz de excitación a medida que penetra en la cubeta. No por una concentración, sino simplemente por un efecto geométrico de la lente. Entonces, no es homogéneo. Entonces, si a mí me va cambiando la región donde más se generan las fotones de inflorescencia, entonces voy a tener una distorsión debido a eso. Entonces, fíjense que en el caso, ahora sí, en la foto de arriba a la derecha, es una cubeta de 2 milímetros de paso óptico, donde se ve que por lo menos el volumen focal es bastante parejo en todo ese volumen. Es 100, para ponerlo a 180 grados, no importa dónde se me generen los fotones, estoy apuntando en el cartoon de arriba a la izquierda, no importa dónde se me generen los fotones, todo lo que salga para adelante lo voy a poder detectar. Esa es cómo vamos a medir nosotros. Bien. Y ahora, ¿cómo cuantificamos el segundo efecto de filtro interno, que es la reabsorción? Bueno, esta es la expresión de cómo uno podría calcular de manera teórica cómo sería su espectro de emisión. ¿Okay? Depende de la fracción de luz absorbida, de la intensidad de excitación, de la función de probabilidad de que el fotón salga de cierto color, de rendimiento cuántico y de un parámetro geométrico, porque uno no colecta todo, sino todos los fotones de emisión, sino solamente los que van a hacer el detector. Bien, pero eso se va distorsionando una vez que se generan los fotones hasta que alcance el detector, hasta que salga de la cubeta. Lo que tenemos es que puede ir reabsorbiéndose por la misma molécula. Entonces, para poder nosotros cuantificar cuánto de lo que vemos cambió un espectro, sea por algún efecto de agregación o algún otro proceso alternativo, en lugar de simplemente un efecto de filtro interno, lo que nosotros desarrollamos es una manera que calculamos, vamos a calcular los espectros que debemos obtener si no hubiese reabsorción, si no hubiese procesos alternativos, y tenemos un factor, lo que se llama el factor de reabsorción, que depende únicamente de las absorbancias de la muestra, y si uno multiplica estos dos, obtiene lo que se llama el espectro del modelo de reabsorción. Si este espectro coincide con el experimental, entonces simplemente la distorsión que vemos en el espectro tiene que ver únicamente con efectos de filtro y no con otros procesos alternativos. Bien, a ver, este es un modelo, hay que validarlo. Y usamos para validarlo el difenilantraceno, el TPA. Es un estándar de referencia muy conocido y tiene 3 características que nos va a permitir que es ideal para poder testear este modelo. Primera característica es un rendimiento cuántico elevado. Segunda característica importante, fíjense, el espectro de absorbancia y fluorescencia tiene un solapamiento importante. Eso va a hacer que
exista efectos de filtro interno bastante exacerbados. Y por último, no presenta eventos de autoextinción, agregación u otros procesos alternativos. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Calculamos para todas las soluciones de disfenia lo que hicimos, el factor de absorción, se presenta en el gráfico de acá, de arriba a la izquierda, y se pone también para que se vea el espectro de emisión de una solución muy diluida de EPA, y lo que se puede ver es que cómo el factor de absorción va cortando de manera distinta al espectro de fluorescencia, y eso cómo me lo va a distorsionar. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, calculamos cuál debería ser el espectro si no hubiese ningún efecto de filtro ni agregación para el DPA, y le aplicamos un factor de absorción. Y lo comparamos con los obtenidos experimentalmente. Y eso se ve en el gráfico de arriba a la derecha. Fíjense que parece que no hay dos gráficos para comparar. Están bastante superpuestos. Y eso es lo bondadoso del modelo. Tenemos para todas las soluciones testeadas, que va desde la más diluida hasta la más concentrada, pasando por varias intermedias. Fíjense que coinciden bastante bien. De hecho, no se ve discrepancias entre el calculado y el experimental. Por otro lado, también este modelo nos permite evaluar estos efectos en el parámetro importante que les comenté, que es el rendimiento cuántico de fluorescencia. Abajo a la izquierda vemos un gráfico que muestra los rendimientos cuánticos relativos, están todos normalizados a la solución más diluida. Y fíjense, si uno calcula el rendimiento cuántico mirando a una longitud de onda de reabsorción, a 460 nanómetros, uno ve que el rendimiento cuántico es parejo en todas las soluciones. Ahora, si yo lo que hago es calculo integrando todo el espectro, para obtener el mismo parámetro, lo que voy a ver una caída. Y esta caída, uno podría preguntarse, ¿es porque hay un proceso de agregación o simplemente estoy teniendo alterado distorsionado mi medición? Bueno, hicimos lo mismo con nuestros modelos, con nuestros espectros calculados por el modelo, y vemos que coincide también perfectamente. Eso quiere decir que esta caída no se debe a ningún proceso alternativo, sino simplemente a un efecto de ciclo interno. Entonces, pudimos reproducir los espectros de emisión de un colorante que presenta fuerte el filtro interno, y este modelo nos sirve para poder cuantificar cuánto de las alteraciones que vemos en los parámetros de medición se deben simplemente a efectos de reabsorción. Bien, una vez que tenemos una herramienta para poder caracterizar nuestro sistema, ahora les voy a hablar sobre dos colorantes que son los con los que vamos a armar nuestro sistema final. Uno es el alentosilato, y lo vamos a elegir para que sea nuestro colector de energía de excitación. ¿Por qué basamos en el colector de energía de excitación? El tosilato se conoce bastante bien su comportamiento fotofísico, tiene una absorbancia bastante elevada en el lejano ultravioleta, pero en la banda que está cerca de su banda de emisión, es una radiación prohibida, tiene una emisión de 300, entonces uno puede tenerlo en una elevada concentración para que reaccione con la mayor cantidad de radiación ionizante posible, con fotones ultravioletas también, y que no haya grandes efectos de filtro interno, o sea, que no tengamos pérdida de eficiencia por este pequeño solapamiento que tenemos acá. Entonces, nos planteamos caracterizar el tosilato, e hicimos dos caracterizaciones distintas. Una es evaluar cómo es
graficar el rendimiento cuántico en función del tiempo de vida, fíjense que si yo grafico el rendimiento, y acuérdense que el tiempo de vida es 1 sobre km, o sea, yo puedo tener una recta, donde la recta tiene una pendiente que es directamente la constante de fluorescencia del tosilato, y que el hecho de que sigas una recta, a pesar de que cambiamos la temperatura, nos habla de que la constante es independiente de la temperatura. Entonces, la dependencia o la sensibilidad del tosilato de la temperatura está radicada en la constante no radiativa. Creo que se quedó sin batería. A ver si estamos. Ahí. Sí. En realidad no sé si es pila, está tildando algo en rojo. Pero Sí, tengo que es probable que estemos con poca batería. Ahí debería funcionar. Bueno, si no, lo manejo de cerca. Dale. Entonces, tenemos un cambio. No le importa señalar con el palo. Y... bueno, el punto lo sigue funcionando. Pero no. Si no pasa nada, me acerco, cambio y sigo. No, pero tiene que ser. Pequeño problema con el software. Para que te cambiamos ya. ¿Prueba? Pero va ahora. Está. Vamos Bien. Bien, bueno. Retomamos. Bueno, entonces, este simplemente fue el comportamiento del tosilato en agua, cómo depende con la temperatura. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la concentración? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a aumentar la concentración de tosilato en agua? Bueno, la diferencia de concentración se puede dar en dos lugares. Primero, en los efectos de absorción, porque me habla de qué le pasa al colorante en el estado fundamental. Vemos que, dando para una solución extremadamente diluida, en 1,3 micromolar en la cubeta de 1 centímetro pasóptico, con soluciones más concentradas de 0,4 y 0,7 molar, que la tenemos que medir en cubetas micrométricas para jugar con el espectro, coinciden perfectamente, con lo cual no tenemos distorsiones en el estado fundamental. No así nos pasa en el espectro de fluorescencia. Este en realidad es un espectro de fluorescencia que tiene un truco, que es que está normalizado por la fracción de luz absorbida. ¿Qué quiere decir esto? Es que no importa la concentración, si no hubiese procesos alternativos, todos estos espectros tendrían que ser iguales. No importa la concentración, porque estoy normalizando por la fracción de luz absorbida. Entonces lo que vemos es que a medida que aumentamos la concentración, disminuye este lado del espectro que corresponde al tosilato y empieza a aparecer una banda a mayor longitud de onda. Está reportado que el tosilato forma hexímeros en estado excitado, son dímeros que se forman cuando un tosilato está excitado, se encuentra con otras moléculas de tosilato en estado fundamental, se juntan y luego emiten como una especie de nueva. Como emiten a un estado disociado, o sea, la emisión se da a un estado disociativo, los espectros de emisión de los hexímeros no tienen una forma, no tienen una resolución bibrónica, entonces siempre tienen esta forma más, o sea, Brownian, se dice en inglés, sin forma. Haciendo un poquito más de zoom, o sea,
fíjense que esto va bajando, 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 y de pronto llega como una saturación. Se frena la conversión. Y todo modelo oxímetro predice que si yo aumento la concentración todo lo que pueda, en algún momento yo tengo que llegar a la conversión total. Y eso no ocurre. Acá les muestro un poquito más de zoom, las últimas resoluciones. Esto va aumentando, pero se va achatando y llega ahí y nunca pudimos llegar a la conversión total. No pudimos obtener el espectro del oxímetro. Entonces, ¿cómo nos ingeniamos para el espectro del oxímetro? Bueno, nos obligamos a poner todos los tosilatos lo más juntos posible. A ver si podíamos lograr el espectro de esa manera. ¿Cómo lo hicimos? Compramos un polímero, que es el polivinilsulfonato, que es una cadena empírica que tiene unido cada 3 carbonos un tosilato. ¿Ok? Entonces, les muestro acá el espectro de emisión que tiene una solución de tosilato, en azul, cómo es la solución del polímero, el sódico del polímero en agua, manteniendo la misma concentración de tosilatos totales, en todos los casos se utiliza -4. Y fíjense que en el caso del polímero, acá en rojo, vemos que tiene una componente de oxímero bastante alta, pero no nos sirve, todavía no nos alcanza. Entonces, lo que hicimos fue agregar a esta solución una solución de bario, de cloruro de bario 1 molar. El bario es un cation divalente y con el objetivo de que atraiga dos tosilatos de distintas cadenas, genere un ovellamiento y además puentee 2 tosilatos por cada bario. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, este espectro negro. Tenemos lo que sería el espectro de oxímero puro. Porque no tenemos nada a la longitud del máximo del monómero, del tosilato, y tenemos todo esta expresión de acá. Bien, entonces, el modelo de formación, el mecanismo cinético de formación de oxímeros está representado acá, y uno lo que puede determinar es, mediante un gráfico de Star-Warner, puede determinar si se ajustan todo este crecimiento según este mecanismo. Uno esperaría que siga esta recta, es lo que predice el mecanismo clásico de formación de oxímeros, esta linealidad que está acá, y vemos que esto se cumple bastante bien hasta que de pronto se ve esta saturación que ya vimos en el espectro de emisión, que se aleja de esa linealidad. Entonces, ¿qué hicimos? Para poder determinar todas las constantes cinéticas que requieren este proceso, hicimos un montón de determinaciones de tiempos de vida en el máximo de emisión del monómero, en el máximo de emisión del oxímero, y utilizando estas ecuaciones, que son las que describen la formación, el comportamiento del oxímero en presencia absoluta del tiempo, ajustando todos los resultados obtenidos al mismo tiempo, pudimos obtener todas las constantes que caracterizan el proceso. Y dijimos, bueno, pues con esta ecuación usamos las constantes que nosotros calculamos y a ver si nos da algo, bueno, siguiendo la línea negra. ¿En qué estamos fallando? Bueno, se encontró en mi grafía de que el tosilato, a partir de 0,5 molar aproximadamente, forma agregados no fluorescentes de 6 miembros, hay una agregación, y entonces simplemente tenemos que tener en cuenta que esta agregación nos está sacando tosilato libre o disponible para formar oxímeros. Entonces, utilizando la constante de agregación y recalculando las concentraciones en velas teóricas por concentraciones reales, ahora sí tenemos la curva roja, utilizando las constantes que calculamos y las concentraciones nuevas, obtenemos la curva roja, que es la que ajusta muy bien los gráficos, los valores. Bien, entonces pudimos caracterizar el tosilato en agua. Entendemos que el tosilato forma oxímeros en agua, tiene una sensibilidad importante con la temperatura, y ahora con esto nosotros queremos estudiar qué le pasa al tosilato cuando forma parte de un líquido iónico. En particular, el líquido iónico que es el bemil-cloruro tosilato. Esto es, por cada mol de bemil-tosilato, un mol de bemil-cloruro.
Esta mezcla fue necesaria para poder mantener el sistema líquido a temperaturas del orden de 5 grados centígrados. Bien, entonces, nos preguntamos de nuevo, voy a tener alteración en este estado fundamental, me cambia el espectro de absorción. Hacemos una comparación, acá la referencia para estos dos gráficos, el tosilato, la línea negra es una absorción 2 milimolar de tosilato de sodio, la línea azul es 1 molar de tosilato de sodio, y la línea roja, en estos dos gráficos de arriba, es el líquido iónico. Fíjense que en el espectro de absorbancia son bastante similares, simplemente en el líquido iónico se corren del orden de 3 a 4 nanómetros, pero no hay grandes diferencias. Pero en el espectro de división vemos una gran diferencia. El tosilato en el líquido iónico está en una concentración del orden de 2 molar. Entonces, uno esperaría que el comportamiento veamos algo de agregación. Sin embargo, el espectro rojo, que es el líquido iónico, se parece mucho, e incluso a partir en la misma forma, simplemente está corrido también entre 3 y 4 nanómetros, al del tosilato en solución diluida. Entonces, no se están evidenciando procesos de agregación del tosilato en el líquido iónico. Esto tiene que ver con que los procesos de agregación del tosilato en agua son de carácter difusional. El líquido iónico es una matriz extremadamente viscosa, además los tosilatos están solvatados de una manera completamente distinta que en agua, y esta combinación de cosas puede ser que sean lo suficientes como para que no haya agregación. Por último, testeamos la sensibilidad del tosilato para la temperatura en el líquido iónico, y tenemos una respuesta similar, ¿okay? Donde la energía de activación es de aproximadamente 15 kJ por mol, menor a la que tuvimos en agua, a pesar de que la energía de activación del tosilato líquido iónico está siempre entre 30 y 50 kJ por mol. Es decir que no tiene tanto que ver la viscosidad del medio en estos procesos de desactivación de estado excitado. ¿Okay? Entonces, logramos caracterizar el tosilato en agua, entendemos el origen de la agregación, de la formación de enzimas del tosilato. En el líquido iónico logramos evitar esta formación de agregados, tenemos el tosilato actuando como monómero en una concentración bastante alta y sigue siendo sensible a la temperatura. Bien. Nuestro otro colorante. Ahora vamos a querer elegir un colorante, en este caso la piranina o un sulfonato, que va a tratar de obtener la energía que captura el tosilato y remitirla en una zona que sea aprovechable. ¿Aprovechable de dónde? Bueno, ahí está. El objetivo que les comenté al principio es el uso de estos líquidos iónicos en el área de centelleo líquido. En el área de centelleo líquido se usan los fotomultiplicadores que son muy sensibles, porque se quedan realmente pocos fotones por cada desintegración, pero estos fotomultiplicadores no tienen una sensibilidad en todo el rango de fotones visibles o ultravioletas. Tienen una sensibilidad muy acotada, entre particularmente 370 y 420 nanómetros. Ese es el rango, digamos, donde son extremadamente sensibles estos fotomultiplicadores. Entonces elegimos a la piranina, que tiene un espectro de emisión que se va bastante bien con la zona donde el fotomultiplicador es sensible. Entonces, tenemos, por un lado, acá les muestro el efecto Cherenkov teórico. Uno de los usos que queremos dar a la piranina es, nosotros ya teníamos un centellador que comenté, que emitía fotones de Cherenkov, nada más. Pero esos fotones de Cherenkov, fíjense que tiene una componente muy bajita en la zona de interés. Entonces, el uso de la piranina como desplazador de la longitud de onda de esos fotones de Cherenkov que se generan puede aumentar la eficiencia de ese centellador. Y de nuevo también, como les dije, es agarrar el tosilato, la energía que puede emitir el tosilato, y remitirla en donde los centelladores son más eficientes. Les presento esta piranina. La piranina tiene un proceso alternativo, un eslido químico, que es un eslido ácido base, que tiene un pKa de 7,5, pero tiene la particularidad de que en estado excitado, cuando excita la piranina,
el pK disminuye a entre 0,5 o 2, dependiendo de los autores, un descenso bastante fuerte. Entonces, si yo tengo distintas soluciones de piranina en pH 0, 1, 2, 3, 4 o 5, voy a ver siempre el mismo espectro de absorción, el azul de acá. ¿Por qué? Porque la especie mayoritaria, y casi prácticamente única, es especie ácida. Ahora, cuando yo voy a ver los aspectos de emisión negro y rojo, una solución de pH 0 o menor a 0, o sea, bastante ácida, voy a ver la emisión de la especie ácida. Pero ya una solución que tiene un pH 4, voy a ver la emisión prácticamente pura de la especie básica de la piranina. Y la especie básica no me sirve para el uso que yo les quiero dar, porque no machea con la curva de fotorrespuesta del PMT. Entonces, necesitamos utilizar la piranina en un sistema donde esté inhibida su transferencia fotónica. Bien, entonces, primero estudiamos la piranina en soluciones acuosas, pero de clorhídricos es molar para poder obtener nuestra carácter simple presente en nuestra especie ácida. Y nuestro objetivo es saber cuánta piranina tenemos que ponerle a nuestro sistema, a nuestro centellador, para poder maximizar la cantidad de fotones que le podemos hacer al sistema. Al principio empezamos a agregar, empieza a aumentar la cantidad de fotones que podemos extraer al sistema, pero hay un momento donde por filtro interno o por fenómeno de agregación, esa cantidad de fotones empieza a disminuir. Entonces, en el ácido clorhídrico vemos que la mayor cantidad de fotones que le podemos sacar al sistema está alrededor de 1 milimolar. Esto medido en el fluorómetro con esa disposición geométrica. No necesariamente es trasladable, pero es a un equipo de centelleo, pero es una primera aproximación. Y además, tenemos el rendimiento cuántico, porque vamos a evaluar si hay procesos de agregación y cuánto de la componente es filtro interno y cuánto es fenómenos de agregación. Entonces, hicimos el mismo análisis que les mostré para el tosilato y para el DPA, y vemos que aún bien, recuerden el rendimiento cuántico, una longitud donde no hay reabsorción, vemos una caída alrededor de 2 milimolar, 3 milimolar, debido a efectos de agregación. O, mejor dicho, la autoextinción. En rojo es tomando nota integral, o sea, esto tiene en cuenta los dos efectos, y la línea violeta que está acá es simplemente con el modelo de reabsorción. O sea, la línea violeta muestra lo que debe sacar simplemente por reabsorción. ¿Qué es lo que está en rosa que no puse la referencia? Bueno, si uno agarra la curva violeta y la multiplica por los puntos azules, uno obtiene la curva rosa, que machea perfectamente con los puntos experimentales. Eso nos permite decir que es correcto poder separar, o sea, podemos cuantificar bien cuánto viene por efectos de agregación o autoextinción y cuánto viene simplemente por absorción. Que para sacar fotones del sistema, los dos son igual de importantes. Bien, una vez que pudimos caracterizar la piranina en ácido clorhídrico y tener más o menos entendido ese comportamiento, queremos ver cuál es la influencia del líquido iónico en el comportamiento de la piranina. Ya vimos que en el tosilato había una modulación fuerte sobre los procesos de agregación. Primero, nuevamente, vamos a ver qué es lo que ocurre con los espectros de absorción. Hay un cambio en la relación de bandas, pero no hay un cambio fuerte con respecto a corrimientos en tanto amplitudes como en longitudes de onda. Esto está reportado, tiene que ver con la polaridad del medio. Y si vemos que en el espectro de emisión hay un corrimiento fuerte del espectro de emisión de la piranina del líquido iónico a menores longitudes de onda. Y eso es incluso una mejora, porque se corre aún más donde está el máximo de eficiencia del fotomultiplicador. Con lo cual va a ser aún más eficiente nuestro sistema con la piranina en el líquido iónico. Y otra cosa que pudimos notar es que el rendimiento cuántico de presencia, que de la piranina de ácido clorhídrico es del orden de 0,84 a 0,85, en el líquido iónico es de 0,98, o sea, llega casi a la unidad. O sea, es casi un colorante ideal. Entonces, nuevamente,
buscamos cuál es nuestra concentración óptima de piranina en nuestro líquido iónico. Acá les muestro algunos de los espectros que obtuvimos, y vemos que para una concentración de más o menos, ¿cómo se llama? 10 milimolar, 5 milimolar, uno obtiene la mayor cantidad de fotones. ¿Qué les quiero mostrar acá? Que te darme un segundito. Fíjense que el espectro en línea continua es el espectro observado, el obtenido experimentalmente. Y en línea punteada es el calculado por absorción. Lo que siempre esperamos es o que coincidan o con el experimental por debajo. Porque si hay algún proceso de agregación, me estoy quitando fotones, me tiene que dar menos. En todos los casos, nada más. En el caso más limitado, quedan igual, pero luego en todos los casos, nada más. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, que en todo este modelo de reabsorción que estudiamos, nunca contemplamos la posibilidad de los fenómenos de remisión. La remisión es que todos esos fotones que tenían reabsorbidos luego podrían ser remitidos y pueden llegar al detector. Bueno, si esos fotones llegan al detector, incluso de otras zonas de la cubeta fuera del foco, y que alcancen el detector, vamos a observar este fenómeno de remisión. Y eso también se traslada en el gráfico de rendimiento cuántico en función de la concentración. Vemos que los valores de rendimiento cuántico experimentales están por encima del calculado por el modelo de reabsorción. O sea, son coincidentes en los dos gráficos. Entonces eso también nos da una pauta de algo con lo que vamos a avanzar en el modelo de reabsorción. Bien. Una vez que caracterizamos nuestra pirámide de líquido iónico, tenemos que empezar a hacer nuestros primeros ensayos con radioisótopos, utilizando equipos de centelleo líquido. ¿Cómo se mide esto? Hay tres maneras. En rigor, es la misma manera, aumentando el número de fotomultiplicadores. Tenemos un vial con el centellador y la muestra dentro, y el anito dentro, y un fotomultiplicador. Como estos fotomultiplicadores son muy sensibles, además poseen un ruido térmico muy elevado. Entonces, para tener cuantificaciones muy precisas, no es muy útil este sistema. Entonces, lo que uno hace es poner dos fotomultiplicadores en coincidencia, de esa manera se reduce drásticamente el ruido térmico, y simplemente tiene que utilizar primero una muestra de actividad conocida, calibra su equipo, o sea, calibra lo que tiene el rendimiento, la existencia de dobles coincidencias. Si es que tiene este valor, simplemente con el dato experimental, que es las dobles coincidencias, obtiene la actividad de la muestra. Recuerden, la actividad de la muestra es la cantidad de desintegraciones por unidad de tiempo que hay en el sistema. Y hay una tercera forma, perdón, los equipos comerciales de centelleo líquido son de dos fotomultiplicadores, y hay una tercera forma que es con tres fotomultiplicadores en coincidencia, que tiene la particularidad de que no necesita una tanta actividad conocida para poder cuantificar la actividad de la muestra. ¿Por qué? Porque uno, con este equipo, mide no solo las dobles coincidencias entre los fotomultiplicadores, sino que además mide las triples coincidencias. Como hace muchas mediciones, este cociente tiende estadísticamente a el cociente entre la eficiencia con la que uno cuenta triples coincidencias y cuenta dobles coincidencias. Y esto tiene esta expresión donde todos estos parámetros son conocidos, excepto nu, que es un parámetro libre que hay que ajustar. Uno ajusta, obtiene el valor de nu, y luego, resolviendo el denominador, obtiene la eficiencia de dobles coincidencias. Si una que tiene este valor, hace esta misma cuentita y obtiene la actividad de su muestra. Bien. Bueno, entonces, primer uso. ¿Para qué usar un fotomultiplicador? Porque nuestra idea siempre fue usar la piranina para tomar fotones que se generan en la región ultravioleta donde no son detectados por nuestros fotomultiplicadores, y la idea es desplazarlo a una longitud de onda donde sí sea sensible. Bueno, vamos a ver si eso pasa. Entonces, lo que hicimos fue determinar el espectro Cherenkov que emerge de la muestra, porque yo le un espectro teórico, pero de ahí a lo que salga de la muestra, hay un filtro de absorbancia distinto. Entonces, lo que hicimos fue, hay una celda de cuarzo, por acá vamos,
por un lado bemicloruro, en un momento lo hicimos el mismo experimento con bemicloruro y una cantidad de piranía que era cerca de 1 milimolar, y le pusimos fósforo 32. Fósforo 32 es un emisor beta de más de energía máxima de 1,7 megaelectronvolts, alcanza bastante para que se genere foto de Cherenkov, y fuimos intercalando distintos filtros y pusimos un fotomultiplicador acá. Este es distinto al que comenté antes, este tiene una eficiencia extendida para poder hacer este experimento. Y estos son todos los filtros que estuvimos usando. Entonces, al principio no pusimos ningún filtro y nos da todo un número de fotones. Luego ponemos el filtro azul y nos da el mismo número de fotones menos el cachito que me comí, que me absorbió el filtro. La diferencia son los fotones que le vamos a asignar como longitud de la media esta mitad del escalón, de esta función de escalón que está acá. Luego pusimos el filtro que está simbolizado en celeste, y bueno, por diferencia entre los fotones obtenidos entre el azul y el celeste, obtenemos el otro. Y así fuimos reconstruyendo todo. Entonces, en línea continua, en el escalón, están los resultados así en crudo, y luego en línea punteada está simplemente un suavizado de estos espectros. Y fíjense que en bemicloruro, que es el verde, está muy ligado al ultravioleta, mientras que cuando uno agrega piranina, la emisión está entre 400 y 450 nanometros. Bien. Entonces, nuestro objetivo final de toda esta sección era determinar cuál es la concentración óptima de piranina. Si yo quiero diseñar un centellador, tengo que definir esa concentración óptima. El fluorómetro será una, pero ahora necesito un centellador. Entonces, ahora hicimos distintos cócteles de centelleo, o sea, bemicloruro con distintas concentraciones de piranina. Lo probamos para 2 radioisótopos, fluoro 18, fósforo 32, ambos son emisores beta, ambos son capaces de esas partículas beta de generar radiación Cherenkov. Y lo medimos por el método con 3 PMT, se llama el método de TSR, que no lo había nombrado, pero con 3 fotomultiplicadores se mide el ratio, el cociente de triplicidores, que se simboliza acá, que son las distintas concentraciones, y esta columna acá son las eficiencias calculadas para cada caso. Fíjense que tenemos, para ambos radioisótopos, tenemos una concentración óptima en la cual se maximiza la eficiencia de doble coincidencias. En ambos casos, fíjense entre 0,15 y 0,3 milimolar. Y que además, si uno compara con respecto a sin agregado de piranina, vemos un aumento significativo, en el caso del fluoro 18, y un aumento que no va a ser tanto porque se arranca con una eficiencia alta, pero también tenemos un aumento considerable en el caso del fósforo 32. Bien, entonces, con estos resultados vamos a estar en condiciones de poder ahora diseñar racionalmente nuestro líquido iónico centellador. Porque al fin y al cabo lo que queremos lograr es, bien, ya podemos dominar los fotones Cherenkov que serán remitidos en un lugar donde deseamos, según la eficiencia de los fotomultiplicadores, pero lo que nosotros queremos es, diseñamos todo esto para poder tener excitaciones electrónicas a partir de la radiación ionizante. Entonces, ¿cómo lo vamos a diseñar? Bueno, un poco ya se adelanté, pero voy a tener el aldosidato prácticamente como si fuese el solvente, como si fuese tolueno, va a tener una gran proporción. Y va a tener la cantidad agregada de piranina para que sea la concentración óptima que determinamos. ¿Okay? Voy a tener 2 moles de bemil, 1 de cloruro, 1 de tosidato y una pequeña cantidad de piranina. ¿Cómo se comporta cada componente de este líquido iónico? Que voy a decir que estará más radil por líquido iónico radioluminiscente. Bueno, en línea a trazos son espectros de absorción. En línea continua son espectros de emisión. Entonces tenemos la absorbancia del cation bemil, la absorbancia del tosidato y la emisión del tosidato. Fíjense que la emisión del tosidato coincide bastante bien con una de las bandas de absorción de la piranina. Esto va a lograr que toda la emisión del tosidato
pueda ser reabsorbida, y así es deseable que sea reabsorbida por la piranina, y lo emita en donde el fotomultiplicador sea sensible. Una vez que digamos, sintetizamos nuestro radil y hacemos la misma excitación entre una 260, vemos una banda de fluorescencia del tosilato, la banda residual, y la banda de emisión de la piranina. Bien. Y esta es, creo que, el resultado que más, por lo menos a mí, el que más me alegró, porque es el que evidencia que logramos nuestro objetivo, y es la generación de radioluminiscencia. ¿Dónde se ve esto? Bueno, estos son experimentos donde agregamos carbono 14 a el líquido iónico sin el tosilato y el radio. O sea, líquido iónico de piranina. Y en rojo es el radio. No está justo en el gráfico, pero si yo no pongo nada, obtengo la misma señal que estas bandas negras de acá al costado. O sea, estas señales que están acá no se pegan del ruido de fondo. El umbral Cherenkov para este líquido iónico por su índice de refracción es de 162 kPa. Y fíjense que en el caso de radil, el agregado de carbono 14 y el agregado de americio 241 generan una señal distinta al ruido de fondo. Y el caso de americio es muchísimo más alta. Y fíjense, el carbono 14 no emite electrones más altos que la energía umbral. Entonces, esto no puede ser Cherenkov. Y esto tampoco porque las partículas alfa son muy pesadas y necesitarían energías de muchísimo más altas como para generar fotones Cherenkov. Entonces, estas dos columnas son la demostración de que logramos, a partir de un diseño racional, generar fotones Cherenkov. Y por último también pusimos fósforo 32, porque este sí es un emisor beta que tiene capacidad de hacer Cherenkov, y fíjense que ambos líquidos iónicos generan señal, pero tenemos una señal muchísimo más alta en el caso de radil. Otra propiedad que queremos evaluar es, bueno, esto tiene tosilato, ¿cómo se comporta con la temperatura? Bueno, si a nuestro radil lo quitamos a 260 y le vamos cambiando la temperatura, al aumentar la temperatura, la intensidad de emisión va bajando. No cambia la forma de los espectros, pero va disminuyendo. Pero si yo ahora, el gráfico de la derecha es realmente lo mismo que el de la izquierda, pero normalizado a la máxima emisión de tosilato. Y se ve que no hay prácticamente cambios en la emisión de la piranina. Eso nos está hablando de que la sensibilidad con la temperatura está toda dada por el tosilato. Y uno se preguntará, bueno, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, si nosotros ahora tenemos una mezcla de radioisótopos, uno que sea capaz de generar Cherenkov y otro que no sea capaz de generar Cherenkov, ahora uno podría discriminar y cuantificar la actividad de ambos por separados. Y eso es algo que los cócteles de sello comerciales no pueden hacer con los equipos comerciales. Entonces, lo que hicimos fue determinar la eficiencia de detección para cada temperatura de cócteles que tienen solamente fósforo, solamente americio y una mezcla de ambos. Y vemos que al aumentar la temperatura, el que tiene solamente americio prácticamente la eficiencia se va a cero, porque en el momento que yo no puedo generar fotones, bueno, ya mi tosilato no puede emitir, no tengo más eficiencia. En el caso de fósforo 32 baja un poco, pero todavía me quedan todos los fotones Cherenkov con los que puedo cuantificar. Y en el medio tengo este comportamiento del medio. Podemos ajustar estos valores según, digamos, las eficiencias se comportan de esta manera. Con nuestro parámetro nu ajustamos y hacemos todo este ajuste donde ajustamos nu y la energía de activación y obtenemos estos valores de acá. Para poder hacer esto, tuvimos que poder variar la temperatura. Y los equipos de 2PMT no pueden variar la temperatura. Entonces, en el grupo, Darío, que es un físico del grupo, se armó este equipo, el cual consiste en dos fotomultiplicadores que están aislados térmicamente por dos tubos de PVC y después pasa una serpentina por el medio con el cual uno puede termostratizar la muestra sin afectar la electrónica de los fotomultiplicadores.
De esta manera pudimos hacer todas estas mediciones y un detalle interesante de estos resultados del ajuste es que la energía de activación de este proceso coincide con el que habíamos obtenido para la sociedad líquida en su momento. O sea, se comporta tanto con las excitaciones electrónicas como con luz de la misma manera. Bien. Entonces, acá creo que lo importante es que pudimos cerrar este trabajo de esta manera, que fue logrando el objetivo principal, que es generar radioluminiscencia en un líquido iónico. A partir de medidas de caracterización espectroscópica que uno puede estudiarlas, pero no parece tener un fin adecuado, simplemente, bueno, caracterizamos qué le pasa al fosilato en agua, qué le pasa a la pianina en agua, qué pasa cuando uno cambia con el líquido iónico, y toda esa serie de estudios básicos terminan decantando en el diseño de un centellador para un uso comercial, que no competiría en eficiencia con los comerciales, pero tiene estas propiedades como que podemos disolver anhídridos acuosos, que son reutilizables. Si el radioisótopo decae relativamente rápido, uno puede secar el líquido iónico y volverlo a utilizar, y podemos usarlo para variar la temperatura y generar actividades entre partículas alfa y beta. Por último, un detalle nada más es que con este nuevo equipo de top fotomultiplicadores termostatizales podemos, variando la temperatura, autocalibrar y tampoco necesitaríamos una referencia extra. Bien, para terminar, bueno, un poco es esto que les conté. Me adelanté, era básicamente lo que les dije antes, pero bueno, logramos, o sea, los distintos pasos que nos fuimos planteando para la tesis, los fuimos consiguiendo. Fue un trabajo largo y que fue concluyendo distintas mediciones de ciencia básica que decantaron en el centellador final y que terminó en 5 publicaciones y esta muy hermosa patente que va a quedar para nosotros. Muchas gracias. Estamos en introducción al jurado. Me parece que por una razón de cortesía deberían empezar las fortalezas. Cordobés. Se corta la conexión. ¿Están escuchando? Están ahí, pero ¿No se escucha? ¿Escuchando? ¿Me está escuchando? comparto la pantalla, si podemos pasar a... Dale. Se te escucha, Pablo, pero muy lejos. Bueno, espera, Sí. no me acerco. Acá Horacio sugiere que empiecen con sus preguntas a Nicolás. Alguno de ustedes dos, Claudio o vos. ¿Ok? Dale, Darío. Bueno, Nicolás, primero felicitaciones por todo el laburo que ha hecho. La verdad que es muy, muy valorable. Tengo algunas cuestiones que tienen que ver un poco al uso de líquidos iónicos. ¿Me escuchás? La cuestión es, vos sabés que mucha bibliografía menciona que el uso de líquidos iónicos genera dominios dentro del seno de la solución. Sí. No sé si lo han considerado eso. Porque a veces puede ser algunos de los resultados que vos mencionaste podrían, estar explicados como que, el colorante o la molécula activa que vos elegiste no estuviera en íntimo contacto con los dos iones a la vez. No sé si me seguís en la idea. ¿Se escucha?
Claudio, ¿ahora me escuchan? Yo te escucho, sí. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, escuché hasta la parte donde me hablabas de La posibilidad de considerar los dominios los que dominios. tengan, sí, Sí, que mira, en algún momento, o sea, sí, leímos bastante bibliografía sobre eso y en algún momento eh, nos gustaba la idea de poder aprovechar la existencia de esos dominios o dominarlos de alguna manera para poder lograr incluso concentraciones de colorante incluso más altas en zonas específicas. Y de esa manera poder tener algún tipo de transferencias no radiactivas entre colorantes. O sea, que todos estos procesos de transferencia de energía que yo les mostré son dos procesos triviales. O sea, una molécula emite, la otra la reabsorbe y la saca del sistema. Pero esta existencia de dominios en algún momento quisimos ver de meternos en ese ámbito, pero no seguimos por ese lado. Pero sí, pero sí vimos el tema de los dominios y tampoco nos afectaba tanto en el desarrollo final de esto, cuál es la causa por la cual no se agregan del todo. Una de las razones por las cuales no se agrega el tosilato podría ser esta existencia de dominios. Bueno, eso digamos, está relacionado con otra pregunta que tenía para hacerte, que es si la elección de los líquidos iónicos fueron pensando un poco en el carácter hidrofílico, hidrofóbico que podían tener y eso generar distintas regiones donde algún colorante, digamos, concentrarse, porque podrían, o sea, como un trabajo futuro probablemente, es probar con, por ejemplo, líquidos iónicos próticos que tienen sus cuestiones. La síntesis es muy sencilla, no son tan fáciles de purificar, pero bueno, tienes ahí un carácter ácido-base que está dando vuelta. Y también pensar en cationes o aniones más hidrofóbicos, que no digo que se autoagreguen en medio homogéneo, pero te podrían aumentar esas regiones donde podrías concentrar un colorante más hidrofóbico o hidrofílico. Puedes jugar un poco con eso. Sí, de aniones hidrofóbicos en algún momento planteamos la posibilidad de incorporar hexafluorofosfato o tetrafluoroborato, pero fue algo que quedó ahí en los papeles y, digamos, seguimos por el lado de, no solo tanto por el carácter hidrofílico, que al final de todo nuestro objetivo es disolver analitos que son acuosos, principalmente porque los radioisótopos generalmente vienen matrices acuosas y la desventaja de los sintetizados comerciales es que son orgánicos y que les meten surfactantes y un montón de cosas para poder aceptar agua. Entonces, fuimos más para ese lado. Pero sí, es algo que en su momento hay que dar los papeles y queríamos dar ciertos cuidados también con el tema de que cada tanto se hidrolizaba algún flúor y podía romper algún material de vidrio, digamos, tener otros ciertos cuidados más. Bien, bien. Yo no tengo más preguntas de mi parte. Felicitaciones de nuevo. Gracias. ¿Ahí me escuchan? ¿Se me escucha ahí? Con un poco de ruido. A ver. ¿Puede mejor? ¿Mejor ahí? Yo estoy teniendo problemas. Pero es de tu micrófono, o sea, es del micrófono de él, no. Okay. Igual creo que escucha. Bueno, perdón, tuve problemas acá con la internet, estoy usando el celular, por eso quizás se escuche, no se escuche tan bien. Bueno, antes que nada, de nuevo, uno las palabras de Darío y felicitar a Nicolás por un trabajo
realmente muy nítido, muy llevadero de leer y de mucho aprendizaje. Hay cuestiones muy básicas, muy interesantes, planteadas, y también cómo va de lo básico a lo complejo. Ese pasaje me pareció muy interesante. Eh, bueno, yo como pregunta a tu trabajo, se me ocurriría, pero más por curiosidad, porque quizás a lo mejor lo mencionaste, no lo escuché, o en la tesis tampoco lo vi, es con respecto a la estabilidad química de la tiramina, que es tu molécula luminiscente, ¿no? Cuando se produce el proceso de radioactivo, o esa solución, cuán estable es para su... A ver si te escuché bien. A ver si te escuché bien. ¿Es cuán estable es la solución de piranina en ácido clorhídrico? No, justamente cuando está en el líquido iónico, como tu sistema de sensado de la radiación de Cherenkov. Ok. Primero, en general, todos los colorantes se comportaron bastante estables. No, probamos más colorantes incluso, que las presenté acá. Pero si dejábamos simplemente por una cuestión de fotoestabilidad, si yo dejaba en la mesada durante meses, lo he hecho, un matraz con piranina ácido clorhídrico y piranina en líquido iónico, se veía muy fuertemente que al paso de unos meses la piranina ácido clorhídrico se iba apagando, mientras que en el líquido iónico estaba mucho más estabilizada. Y luego hemos hecho ciclos de, o sea, como el flúor 18 tiene un tiempo de decaimiento de 110 minutos, si no me confundo, con dejarlo de una, o sea, uno hace una medición, con dejarlo de un día para el otro, prácticamente decayó todo el flúor 18 que había en la muestra, y simplemente lo que hacíamos era calentar en la estufa vacío para poder sacar el agua que contenía esa muestra de flúor 18 y lo volvíamos a medir. Y obteníamos prácticamente siempre la misma eficiencia, al menos en ese periodo de una semana donde medíamos, manteníamos la misma eficiencia. También hay que tener en cuenta un poco que estamos hablando de actividades que son de orden de miles de interacciones por segundo, o sea, no, cuando uno hace la cuenta en realidad con cuántas moléculas estaría chocando las desintegraciones, son para llegar al mol, o sea, necesitarías muchísimos ciclos para que vayan rompiendo la piranina. Porque a diferencia de la interacción con luz, la forma de excitación de las partículas es chocando. Entonces, se viene una partícula y el electrón va chocando contra todo y en general va a chocar con electrones del BeMin, con electrones del tosilato, si es que había tosilato, si no del BeMin, del cloruro, que tiene muchísimos electrones, y la probabilidad de que ese electrón primero coincida con una piranina y en vez de excitarla, la ionice a un punto para que luego sufra una reacción química, es una probabilidad bastante baja. Entonces, termina siendo no resistente por lo que les mostré antes, sino en este caso simplemente una cuestión de probabilidad de que realmente haya interacción directa entre la piranina y una partícula beta. Bueno, clarísima tu explicación. Y la otra cosa que me quedé pensando cuando leí tu tesis, después en tu charla, es con respecto a la respuesta de los fotomultiplicadores, que es una respuesta el azul, digamos, de mayor sensibilidad. Y me quedó la duda, es una cuestión técnica, ¿por qué no se pueden usar otros fotomultiplicadores? Más extendido al rojo, por ejemplo, para usar otro tipo de moléculas que a lo mejor, por ejemplo, yo en algún momento pensé por el problema de la reabsorción, ¿por qué no usar un complejo de rutenio trisbipiridina que si es posible eh, solubilizarlo en el líquido iónico que te va a emitir mucho más al rojo, si bien no es un Stokes shift, pero es la emisión de un estado tripleto. Bueno, como digo, más o menos como para ir a pasar medio rápido al principio, pero la idea era adaptar este centellador a los centelladores comerciales, a los detectores comerciales que hay actualmente.
que son estos fotomultiplicadores. Son bastante más accesibles, no se parecen a los fotomultiplicadores que, por ejemplo, tenemos en un fluorómetro. Igual, actualmente, se están desarrollando nuevas tecnologías de estos fotomultiplicadores, se llaman tecnología híbrida, tienen un rango extendido mucho más amplio en la región visible. Ya se está trabajando con esto, ya se están haciendo algunos TSR con estos fotomultiplicadores y, digamos, ya la perspectiva del grupo está en ir en esa dirección. Ya se está yendo para ese lugar. Así que a tu pregunta de por qué no fuimos para ese lado, se está yendo porque aparecieron una nueva generación de fotomultiplicadores, con la tecnología que permite, digamos, tener una sensibilidad mucho más ampliada. Y ahí ya directamente, complejo rutenio, o incluso usar la piranida en su estado de alcalina, y ahí tenemos un flow chips muchísimo más grande, y ahí no tendríamos problemas de reducción, podríamos aumentar muchísimo la concentración, hasta que la agregación nos lo impida, si estuviese. Bueno, entonces, mirá, para mí, yo no tendría más preguntas. Evidentemente las posibilidades, por lo que contás, son muy amplias y están en esa ruta. Así que no me queda más que felicitarte a vos principalmente, que ha sido el que ha puesto el esfuerzo físico y mental también, y a Martín, por supuesto, por la dirección. Seguramente te habrá acompañado muy bien, se nota en la rigurosidad del tratamiento de los datos. Así que, nada, felicitaciones a los dos. Muchísimas gracias. No sé si escuchan, no sé si me van a escuchar esto. ¿Podemos? Sí, un plan. Bueno, Te paso si se ve. bueno, Nicolás, primero felicitarte por el trabajo, me pareció la tesis muy bien diseñada, está muy claro los objetivos, la estrategia, realmente impecable en cuanto a la relación entre el trabajo hecho, los objetivos y los resultados obtenidos. Así que felicitaciones a vos y a Martín por la dirección. Y bueno, también te quiero felicitar porque no sé si todo el mundo lo sabe, pero estás dando esta charla en condiciones de enfermo de dengue, así que es un doble mérito. Yo tengo algunas preguntas y voy a empezar por una que está muy relacionada con la última pregunta de Claudio, respecto de por qué no usar otros fotomultiplicadores. Yo estoy trabajando con centelladores sólidos para detección de neutrones, y estamos usando, no yo, pero gente que trabaja en ese tema, fotomultiplicadores de silicio, que tienen un rango espectral de 190 y 1100 nanómetros. No sé cómo es la eficiencia de esos fotomultiplicadores de silicio comparados con el fotomultiplicador clásico, digamos, por el rango extendido, que tampoco sé muy bien cuáles son las características técnicas. Pero a mí me pareció interesante, por ahí puede ser interesante explorar ese tipo de detectores, porque, por ejemplo, con ese rango espectral, hasta no necesitarías un corredor de frecuencia, ¿no?, piranina para poder... Bueno, en vez de extenderlo a una región más visible, a revés, extenderlo para el UV para que no sea falta. No sé si alguna vez te has topado con esto, lo has considerado, has hecho alguna comparación, si No. se podrían usar. No sé por eso, no sé cómo se compara en eficiencia de detección con los fotomultiplicadores que utilizaste. Sí, en general hay dos parámetros que están curva de fotorrespuesta y sobre esta curva de fotorrespuesta de lo que es la eficiencia cuántica del fotomultiplicador. Como Carmen, nunca, al menos yo nunca me planteé la posibilidad de ir para el ultravioleta. Siempre tuvimos la perspectiva que con este surgimiento de las nuevas tecnologías, poder trabajar con sistemas en el rango más visible y que estén más separados todavía de la observación. El grupo ya se está trabajando con eso. Liliana está con los híbridos, ya arrancó con eso.
Y en el grupo, Howey, Gravas y Paul Steinberg están utilizando nuevos líquidos iónicos con distintos colorantes que están direccionados tanto a los actuales comerciales o incluso a el rango más del verde, amarillo. Pero no, y para el otro lado, la verdad, nunca lo pensé. La posibilidad de sacar una de encima. Pasa que también, creo que el tosilato, o el tolueno, incluso en los comerciales, tiene un rendimiento cuántico bastante bajo. Entonces, si pudiésemos lograr, en vez de que sea una transferencia radiactiva, lograr una transferencia no radiactiva, esa transferencia en la que sea muchísimo más eficiente, y ahora con tener un colorante que tenga un buen rendimiento cuántico, el sistema sería muchísimo más eficiente. Otra pregunta tiene que ver con las conclusiones finales que acabas de anunciar, donde decís, texto por lo menos, decís que, bueno, estos centelladores líquidos, basados en líquidos iónicos, no tienen la eficiencia todavía de los comerciales. Cuantitativamente, ¿cuán lejos está? Vos ahí mostraste al final, creo que en una de las últimas conferencias, eficiencia para alfa y para Cherenkov. Pero, ¿cómo se compara eso con los comerciales? ¿Y cuán lejos estás? Mira, los comerciales tienen una particularidad, por ejemplo, te doy un ejemplo de uno particular que se llama una bola B, que ese le pones un radioisótopo que viste con una energía altísima, una energía media o una energía bajísima, y la eficiencia de detección es 0,99 o 1. Así de bien hecho está. Si nosotros en nuestro líquido iónico, si ponemos un radioisótopo que tiene una energía altísima, por ejemplo el fósforo 32, fíjate que digamos ya 0,6 solamente con el microgruro. Si ponemos estroncio, que creo que es incluso más alto, sube más. El tema es que carbono 14 tenemos una columna chiquita. O sea, depende mucho, nuestra eficiencia de nuestro radil depende fuertemente de la energía de radioisótopo que estamos poniendo. En el comercial no. El comercial se aprovecha prácticamente. Que sea una eficiencia no implica que cada desintegración genera una cascada de fotones suficiente para que sea detectada por 2 o los 3 fotones detectados al mismo tiempo. Es brutal. En las conclusiones, vos decís que, a pesar de eso, puede haber nichos de aplicación donde estos centelladores se pueden aplicar. ¿Cuál sería eso? ¿Es algún ejemplo? Sí, 3 ejemplos, hay 3 ejemplos importantes. Primero, como son basados en tolueno y xileno, tienen incorporados los surfactantes que permiten que puedas disolver, si tu canalito, que pide tu radioisótopo, está en agua, por disolver hasta 1 mililitro de muestra cada 10 mililitros de cóctel. Si te pasa eso, se pone blanco. Entonces, si ya es un tema de la actividad que no tenés tanta actividad en tu muestra, no podés diluir, o sea, tendrías que agregar más agua para tener una respuesta y estás limitado por la cantidad de agua que puedes agregar. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos aportando una versión un poco más ambientalmente amiga, porque si tenemos radioisótopos que caen rápido, podemos utilizarlo. Ahora, por lo menos una semana, 2 semanas, hemos probado ciclos y obtenemos la misma eficiencia. Con estos líquidos, esto se usa y se desecha. Y me parece que el aporte más importante que descubrimos es que ahora podemos tener una discriminación, podemos utilizarla para discriminar la actividad de distintos radioisótopos en la mezcla, que en un sintetizador comercial no se puede. Además, estamos apuntando, se apuntó mucho a que los líquidos iónicos uno puede, incorporando los bienes adecuados, disolver distintas solubilidades de distintos tipos de líquidos. Por ejemplo, el bebé duro disuelve celulosa. Está reportado y también lo aprendí un poco por las malas cuando filtré y no teníamos filtro de teflón, un filtro de celulosa, no habíamos filtro de celulosa. Entonces, si tu muestra viene de celulosa, no hace falta un tratamiento químico, disgregar toda la materia para después obtener una parte que nos mete en el centellador comercial. Uno podría directamente usar el mismo centellador para extraer la muestra y medir directamente el sitio. Yo tenía una serie de preguntas relacionadas con la parte más básica. Bueno, una es una pregunta
relacionada con, vos mencionás que estos líquidos iónicos en realidad son metaestables. La temperatura de fusión está por... El vehículo tiene una fusión de 63, ¿Cuánto? 63, 65 grados centígrados. El líquido. No, o sea que está bastante lejos. Sí, el líquido iónico solo a 20 grados de todavía. El osilato a 30 grados lo vamos a dejar bien. Ya si en un día frío de 15 grados, no lo perturbas, queda líquido, pero por ejemplo una solución más se te empieza a cristalizar el mismo banda. Entonces ahí puedes utilizar estas mezclas, porque está bueno ir hasta 5 grados centígrados. Hicimos esta mezcla entre Pero porque luego lo vamos a mostrar hasta el final, cuando variaban las temperaturas, llegaban hasta 5 grados centígrados. Con la mezcla, con una parte de líquido de vidrio y la parte de glicosilato, todo este barrido sin cristalizar. Después, una otra pregunta que te quería hacer era la siguiente. Vos mostraste una expresión ahí para calcular la actividad, creo que está en la transparencia 39, donde la actividad depende del conteo, de la eficiencia de coincidencia doble y de una probabilidad de desintegración. ¿Cómo se calcula? Que no está explicado y en esa parte cómo se calcula. Ok, en realidad esa es la probabilidad de que caiga de esa manera. O sea, que por ejemplo 18 puede caer espontáneamente y una posición de la masa. ¿Cuál es el único proceso que puede ocurrir? Y en general, los radioisótopos que tienen habilitada la vía de un decaimiento beta más, además también tienen cierta probabilidad de que ocurra un evento de captura electrónica. O sea, que un electrón de la capa interna caiga, vamos a decir, caiga dentro del núcleo, un protón, digamos, se junte con el electrón y forma un neutrón. Ese es otro tipo de evento, que no lo nombré, pero entonces, para el flujo 18, si no me equivoco, el 94% de que ocurre un decaimiento beta más y un 5% de exactamente. Entonces, esa P es 0,94 para este caso. Pero, entonces, esto implica que es necesario, o sea, ese líquido implica que vos tenés que conocer qué estás metiendo, no puedes ir a nada. Hay un comentario de aquí. Que lo dejo en pantalla. Una parte importante de tu tesis en capítulo 3 es el cálculo de la probabilidad de reabsorción, ¿no? Pero en algún momento mencionas que hay un cálculo también previo hecho, un modelo previo de Birks. El modelo Birks es para los eximios. Es para los eximios. Sí, el modelo Birks era el mecanismo cinético de formación de exímeros. Entonces estoy equivocado. O por ahí yo cambié un nombre, puede ser, pero con Birks me quise referir a los exímeros. En el cálculo, cuando calculás, creo que para el toxilato, la constante de agregación. Sí. En la constante de agregación aparece el N, el número de monómeros que forman el agregado. Ese N lo tenés que fijar. Lo sacamos de bibliografía. Encontramos en bibliografía que se forman agregados, lo determinaron por carácter de neutrones, determinaron el número de unidades por cada agregado de las 6 unidades. ¿Cómo? 6 unidades. Y partimos de que ese número va a ser lo mismo para todos. Bueno, básicamente, de la parte de la tesis, puedo repetir, es una expresión muy buena, muy ordenada y muy clara. Así que no tengo más preguntas. Generalmente, cuando me toca ser jurado, hay una pregunta que les suelo hacer a los candidatos a doctorado, que es, bueno, ¿cuál va a ser su futuro? ¿No? En general hay gente que está haciendo investigación. En el caso tuyo creo que estás trabajando en una empresa privada, o sea, ¿tu futuro es seguir en la actividad privada o tenés en algún momento deseos de volver al campo académico? Por el momento, no. O sea, la verdad que encontré es un trabajo completamente distinto, súper dinámico. O sea, y son como problemas que ocurren todo el tiempo,
todo el tiempo. Una vez que dije, bueno, quiero probar a ver qué pasó, fue post pandemia, digamos, el mundo estaba convulsionado. Dije que quería probar desarrollo, más en la parte de métodos analíticos, ubicado ahí. Y fue cada vez mejor. O sea, por lo menos en lo que es el trabajo es cada vez más interesante, tiene sus problemas, tengo a veces las ganas de quemar todo, pero no, la verdad que como trabajo, o sea, me mantiene entretenido, activo todos los días. Así que por ahora quiero seguir hacerlo. Bueno, suerte. ¿Cómo? Claro, si se equivocó, quiere preguntar. Sí, Sí, no, yo, disculpen, no, que al respecto a esto del dinamismo de su trabajo en la parte privada, bueno, todos sabemos que en la parte académica también es dinámico, ¿no? O sea, y hoy más que nunca tenemos que movernos más que nunca, pero de todas formas, lo más importante, ya sea en la actividad privada o en la pública o en la académica, es que en un doctorado o en una tesis aprendemos a resolver problemas, a cómo verlos y analizarlos y tratar de dar una respuesta. Y yo creo que en este caso, con esta tesis, es clarito que la metodología de resolución de problemas, no importa cuál fuera, está muy bien entendida. Así que nada, ese era el comentario que quería hacer al respecto, dado la última pregunta de Horacio y tu respuesta, y bueno, y saber que que estás en la parte privada en un trabajo que te exige resolver situaciones constantemente y seguramente con el factor tiempo en contra. Mira, por ahí la mejor expresión hubiese sido que es otro tipo de dinámica que encontré que me gusta. Igual, creo que todas las herramientas que me dio el doctorado, incluso no lo había terminado, pero todas las herramientas que me dio el doctorado, las estoy pudiendo aplicar. Obviamente trabajamos con distintas personas, un grupo muy heterogéneo en el que estoy ahora, y realmente puedo aplicar todo lo que fui aprendiendo en el doctorado, dando herramientas de escritura, de forma de resolver problemas, forma de pensar, de proponer. Yo creo que si me hubiese ido a la industria antes de hacer el doctorado, sería completamente distinto. Realmente, o sea, yo estoy aprovechando el doctorado en donde estoy ahora. otro mensaje. Sí. Fue por decisión propia y espero que solamente se vayan por decisión propia los que quieran irse y que se queden a que quieran quedarse. Bueno. Felicitaciones de nuevo, felicitaciones a Martín también. Che, Darío, ¿y si nos ponemos una parrilla de choripán ahí a la salida de la cancha? Una pymes, ¿sí? Una pyme, una mini pyme. Bueno, sugiero para no retener mucho más tiempo a los jurados virtuales, si con Nicolás incluido sale un solito afuera, si pueden ponerse de acuerdo entre los jurados. Y volvemos a entrar y lo pasas después. Sí, no creo que demore mucho. Lo que tenía que hacer es poner sala cera a los que son jurados. Bueno, Saludos a Laura también, que la veo ahí, hace mucho que no la veía. Saludos, saludos y gracias a todos. Después hablamos. Dale, dale. A la espera para no echarle mucha cola. los jurados que